mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta segunda parte del comentario de las palabras de Jesús es interesante. Porque mientras por un lado hay mucha violencia, por otro lado también hay mucho miedo. Y poca confianza en Dios y en la protección que nos brindan nuestros guías y protectores. Por eso, no debemos librar nuestras batallas solos, nunca. Debemos aliarnos con el que es el creador del universo, que es Dios. Y hablar con Él, como le hacemos con un Padre bueno y generoso, contándole nuestros problemas y pidiéndole la ayuda que necesitamos. Ahora, si por alguna circunstancia no nos puede dar esa ayuda, que nos dé fuerzas suficientes para aguantar las inclemencias de lo que nos toque vivir. Así la vida transcurre de manera rápida con Dios y no somos perjudicados por el miedo, por esos temores que asolan a las familias y hacen que la gente se preocupe, a veces innecesariamente. Más adelante tengo otra frase del Señor, muy importante. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús nos dice esto en las bienaventuranzas. Eso significa que si bien es verdad que ahora estamos pasando por un tiempo donde la violencia y los violentos parecen dominar a la sociedad, a futuro la violencia no existirá más en el mundo, porque los mansos van a heredar la tierra. Ahora, mientras llega este momento, seguirá habiendo violencia, pero Dios no está quieto, Dios está trabajando. Y saben, queridos hermanos, cómo está resolviendo Dios el problema de la violencia. Muy sencillo. Todos los días parten hacia el mundo espiritual casi 200,000 personas, ¿verdad? Por la aduana de la muerte. Y entonces ahí los clasifican con relación a la vida que vivieron en la tierra. Y si estas personas no vivieron en la tierra, no tuvieron una vida digna, sino que se dedicaron a la violencia, a la maldad, a los vicios, a extorsionar, a hacer daños a otros, estas personas, estos espíritus, estas entidades son sacadas de este mundo y conducidas a mundos inferiores a la tierra, donde muchas veces ni siquiera se ha inventado la rueda todavía, donde no hay armas, donde si ellos quieren llegar allá a hacer la guerra, tendrán que hacer guerra con piedras y palos, porque esos mundos están todavía sumamente atrasados. Entonces Dios espera que los violentos se mueran, lo cual ocurre con mucha frecuencia. Esos violentos ninguno llega a los 100 años. No. Y entonces, pajarito, vente para acá, y se lo lleva. Ahora, esta no es nada más la solución que Dios tiene. Hay otra solución complementaria, y es la siguiente. Mientras a través de la muerte se están llevando a los violentos para otros mundos, a través de los nacimientos están llegando también unas 200,000 personas todos los días
Y aquí tenemos la llegada, la presencia de muchas entidades espirituales que son un poquito más evolucionadas que lo que tenemos aquí en la Tierra. Son estos niños que están llegando ahora, que nadie les enseñó electrónica, pero que conocen el celular, la computadora y los teléfonos celulares, ¿ves? Y todos esos elementos mejor que nosotros. ¿Dónde aprendieron esas cosas? Las traen del mundo espiritual. Y entonces esos seres vienen para que la Tierra continúe elevando su patrón de progreso. Ahora, lamentablemente, como hay muchos espíritus todavía en las esferas más bajas de la Tierra, todavía hay una parte de esos que nacen que son violentos, que no se han amansado, ¿ve? Porque no todos los niños que nacen son pacíficos y mansos, ¿ve? Están ahí. Pero a esos espíritus que tienen el derecho de renacer una vez más aquí en la Tierra, les dicen: es tu última oportunidad. De acuerdo a cómo saques esta existencia, te dejan aquí o vas para mundos inferiores. ¿Ves? Entonces aquí tenemos, queridos hermanos, la solución que Dios le está dando, que la divinidad le está dando al problema de la violencia, que no es un problema sencillo, es un problema grave, que tiene que ver, como veremos más adelante, con otros asuntos, incluso con la educación que se recibe en el hogar. Otra máxima de Jesús dice: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, los mansos heredarán la tierra y los pacíficos serán llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, estos son dos promesas fantásticas para nosotros. ¿Ve? Y el maestro Allan Kardec, comentando estos planteamientos, él dice: por estas máximas Jesús hace de la dulzura, de la moderación, de la mansedumbre, de la afabilidad y de la paciencia una ley. Por consiguiente condena la violencia, la cólera y aún toda expresión descortés con respecto a su semejante. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 9.4. Y en la pregunta 743 del libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿desaparecerá algún día la guerra de la tierra? Sí, cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios, entonces serán hermanos todos los pueblos. Bueno, aquí tenemos una síntesis de planteamientos hermosos. Pero tenemos que reconocer, queridos hermanos, que no existe solo la violencia esta de la que estamos hablando, de los narcotraficantes, la violencia de los secuestradores, la violencia de los que nos asaltan y nos matan. Existen más tipos de violencia, lamentablemente. En primer lugar, la violencia que ejercen muchas personas contra sí mismas, ¿verdad? No están de acuerdo con lo que son, no se quieren, y entonces se maltratan. Claro que este tipo de violencia no es así general. La parte más profunda de este tipo de violencia es cuando las personas se suicidan, ¿verdad? Esto es grave. Solo que aquí hay dos tipos de violencia y una parece escondida.
Primero, la persona se suicida, se mata, pensando que la vida no va a seguir más. Pero resulta que la vida sí sigue, la vida no se acaba. Y el que intenta matarse y mata su cuerpo, va a tener que pasar por una serie de pruebas de más de 1500 años de vida. Esto es terrible. Ahora, conjuntamente con este suicidio directo, en el que las personas se hacen daño a sí mismas, está otro suicidio, el suicidio indirecto. ¿En qué consiste el suicidio indirecto? Una persona que consume drogas, consume cocaína, consume heroína, consume crack, marihuana, cualquier tipo de drogas fuertes, esta persona se está matando a sí misma. Una persona que consume alcohol en demasía se está matando a sí misma. Una persona que fume se está matando a sí misma. Una persona que come de más se está haciendo daño a sí misma. Cuando nosotros tomamos más refrescos de los debidos, nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces tenemos que tener cuidado sobre estos planteamientos. Porque ¿saben lo que pasa? Usted a lo mejor vino para vivir 90 años, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le dio, 90 años. Pero entonces usted llega y en vez de acostarse como se acuestan los animales temprano y levantarse temprano, usted decide irse de pachanga, irse de fiesta, tomar, y etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos días de menos le cuesta a usted esa fiesta? Porque ya no va a llegar a los 90 años. ¿Ve? Dicen por ahí los médicos que por cada cigarrillo que nosotros nos fumamos, estamos teniendo un día menos de vida. ¿Ve? Entonces recortamos nuestra vida. La violencia recorta nuestra vida. La paz podría muy bien alargarla. Entonces aquí tenemos estos dos tipos de violencia. El suicidio directo. Este año están muriendo aproximadamente 1,5 millones de personas que se matan. Pero el suicidio indirecto, que es este del cual les estoy hablando, es incalculable. ¿Ve? Porque las personas mueren hasta por comer de más. Fíjense, parece una tontería, pero mueren más personas por comer de más que por hambre. ¿Ve? Entonces tengamos en cuenta esta violencia que nosotros estamos ejerciendo contra nosotros mismos, dañándonos. Pero hay otra violencia que ejercemos contra nosotros mismos que es mucho más fuerte que esta. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, en la época más difícil y más negra de la humanidad, murieron alrededor de 70 millones de personas. Eso fue durante unos 6 años aproximadamente. Si dividimos esa cantidad de muertos por los días que duró la guerra, tenemos un promedio un poquito inferior a 30,000 muertos por día. Y eso incluye las bombas atómicas que lanzaron sobre Nagasaki y sobre Hiroshima, en Japón. La gente moría a un ritmo de 30,000 personas por día, una carnicería. Pues bien, hay algo que está ocurriendo y que es violencia también contra la familia y que la gente no le presta mayor atención. El año pasado murieron 52 millones de niños que querían nacer y no pudieron porque sus padres los abortaron. Entonces fíjese este problema. La relación sexual es un acto hermoso, placentero, noble. Si hay amor, es un acto delicado, es un acto sublime.
potencialmente divino. Pero, ¿cómo es posible que las personas que se reúnan para llevar a cabo este acto, entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, actúan de esta manera matando a sus propios hijos? No tiene sentido esto. Y si son 52 millones de abortos, la Iglesia Católica estima en 60. Si son 52 millones de abortos, son 104 millones de padres los que actuaron así, matando a sus propios hijos, ¿verdad? Entonces esto es una violencia tremenda. Ahora, después tenemos otro tipo de violencia que ocurre en el hogar. ¿Por qué razón hay hermanos que se odian? ¿Por qué razón hay padres que no se llevan? ¿Por qué razón discuten tanto la gente en los hogares? ¿Por qué razón las familias no se entienden? Aquí hay bastante tela donde cortar, ¿verdad? Pero hay algo que es incuestionablemente cierto y que, como consecuencia, nosotros debemos admitirlo y estudiarlo. Y es el hecho que nos explica el espiritismo, que nos dice que los enemigos del pasado nuestro vienen hoy a vivir y a convivir en nuestro propio hogar. Porque Dios quiere que a través de la relación entre ambos, entre esos enemigos del pasado, las cosas se vayan resolviendo y los problemas de ayer se dejen atrás y nazca el amor. Pero esto no es sencillo, lleva tiempo, no es fácil, es un asunto complejo. Y entonces nosotros tenemos esos casos en el seno del hogar de convivencia realmente difícil, entre hermanos, entre parejas, entre parientes de todo tipo. Porque Dios reunió allí, en aquella familia, a varios enemigos del pasado para que ahora aprendiesen a amarse. Y esto no siempre se da. Bueno, tenemos este tipo de violencia. Y tenemos también una violencia que se genera en el hogar y que es la siguiente. La obligación principal de nosotros como padres y de las madres es educar a nuestros hijos. Pero lamentablemente dejamos esa responsabilidad en manos de los maestros. Los maestros les van a enseñar a nuestros hijos cultura, instrucción. Pero somos nosotros los que debemos enseñar a nuestros hijos el arte de ser buenas personas, del respeto, de la paciencia, de la convivencia pacífica, de la armonía de unos con otros. Y esto es una tarea que muchas veces los padres no asumen por diversas circunstancias. Y como consecuencia de ello, vemos entonces que existen hijos desajustados, ¿verdad? Hay otra cuestión también que es la siguiente. Donde quiera que esté la violencia, el amor no existe. Porque violencia y amor no se llevan. Donde hay amor no habría violencia. Donde hay violencia no habría amor. Y esto funciona con relación a los hijos. Muchas veces nosotros los padres tenemos a nuestros hijos y luchamos por ellos para que sean hombres y sean mujeres. Pero nos olvidamos que nuestros hijos necesitan de cariño
Y yo he hecho una encuesta por ahí, en los países, en los lugares que visito. Y es una encuesta interesante, porque mire, un porcentaje altísimo de padres nunca jamás abrazaron a sus hijos. Repito, un porcentaje altísimo de los padres nunca jamás abrazó a sus hijos. ¿Por qué esta conducta? ¿A qué se debe ese desapego? No entendemos. Y las madres también, aunque menos. Las madres son más apegadas a los hijos y son más cariñosas. Pero no nos damos cuenta, nosotros los padres, que para sembrar educación en nuestros hijos, estamos en la obligación también de sembrar amor. Porque el amor es la esencia de la vida. El amor es la fuerza de Dios que equilibra el universo. Dios es amor, dice Juan. Y ese amor, ese sentimiento tan importante, es el que permite que las familias florezcan, crezcan, produzcan y se mantengan sin destruirse, a pesar de todos los embates, de todos los temporales, de todas las dificultades y de todas las luchas. Una familia donde no hay amor es una familia que está condenada al fracaso. Ahora, hablando en términos de familia, tenemos que recordar una cosa muy importante. El dinero, cuando lo hay, compra una casa. El dinero compra los muebles. Con dinero se compran los adornos, las sábanas, las almohadas, todo. Con dinero se compran muchas cosas. Pero con dinero no se compra un hogar, se compra una casa. Para que usted tenga un hogar, para que su casa sea un hogar, es fundamental que haya sentimientos elevados en ese hogar. Y el primer sentimiento es el amor. Si en su hogar no hay amor, no hay hogar. Otra cosa más todavía. Hoy día los estados políticamente han sacado a Dios de sus instituciones. Y así tenemos que hoy día no está Dios en las universidades, no está Dios en las escuelas, no está Dios en ninguna parte, ni siquiera en la televisión. Y en muchos hogares tampoco está Dios. Entonces, las consecuencias de esta situación son verdaderamente desastrosas para la conducta de los hijos y para la estabilidad de la familia. Por eso hay que volver atrás para continuar alimentando las cosas que recibimos en herencia de nuestros antepasados y que son buenas. Por ejemplo, vivimos hoy día una especulación alucinante con respecto a la tecnología. Un pequeño teléfono celular y nos comunicamos con mi esposa en Caracas, que está a más de 6.000 kilómetros de aquí. Es un avance enorme. Pero esto lamentablemente no soluciona los problemas que hay en el mundo. Tenemos un mundo donde el 90% de la población posee tan solo el 15% de la riqueza. Repito, 6.380 millones de personas poseen apenas el 15% de la riqueza. El otro 85% lo posee el 10% de las personas. Esto es evidentemente injusto. Y esta injusticia genera violencia.
de todo tipo. Pero parece que nuestros gobernantes, los que nos dirigen, y estoy hablando de manera global, no entienden esta situación y provocan a la sociedad como si la violencia fuese un negocio. ¿Ves? No piensen que yo no sé lo que es la violencia. Caracas es la ciudad capital de nación más violenta del mundo. Repito, Caracas es la capital de nación, la capital de un país que tiene el récord de ser la ciudad capital más violenta del mundo. Le pelea esto aquí con Ciudad Juárez y no sé qué otra ciudad aquí al norte de México. Pero como ciudad capital, somos los más violentos. Y allí los muchachos se matan por la distribución de las drogas, por cualquier tontería, por cualquier estupidez. A veces sin provocación se matan unos a otros, nada más que para divertirse. Entonces tenemos este problema nosotros también, no están ustedes solos. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Personas desajustadas, que no recibieron cariño en el seno del hogar, que o no conocen a sus padres, especialmente a su padre, para que fijaran límites, para que les dijeran no puedes hacer esto, o si tienen el padre nunca fue cariñoso con ellos, nunca fue un padre ejemplar. Entonces las soluciones a estos problemas demoran debido a la carencia de amor, a la carencia de aprecio. Y esto es importantísimo. Por eso nosotros consideramos que hay que inyectarle mucha energía a la familia para que cumpla con el sagrado deber de ser los educadores de la progenie, o sea, de la prole, ¿verdad? Porque los maestros nos van a ayudar, pero es nuestra responsabilidad. El maestro te va a hacer un ciudadano, la familia va a hacer de ti un hombre. Ahora, hay también muchos padres que andan queriendo que sus hijos sean ricos. Y aquí hay un gran problema. Porque lo ideal no es que nuestros hijos sean ricos. Lo ideal es que nuestros hijos sean buenas personas. Y esto es fundamental. Esa ha sido la política que nosotros hemos aplicado en Caracas con nuestros hijos. ¿Ves? Y son personas trabajadoras, pacíficas y mansas. Ahora, esto es un problema que ha tardado años en generarse y tardará también años en solucionar este problema, porque la gente tiene una tendencia muy grande hacia la irresponsabilidad. Fíjense, en esta gira, mis queridos hermanos, de trabajo que estamos llevando a cabo, esta es la reunión número 35 que ya llevamos en apenas 11 días. Hemos estado en más de 20 reuniones con estudiantes en instituciones educativas, con jóvenes, enseñándoles valores humanos. Y a pesar de que la situación aquí en México no es tan grave en este sentido como yo esperaba, sí ocurre lo siguiente. Los jóvenes, cuando usted les pregunta, ¿ustedes quieren tener relaciones sexuales en los próximos 5 o 10 años? Ellos levantan las dos manos y dicen que sí. Pero cuando usted les pregunta, ¿ustedes en los próximos 5 o 10 años quieren fundar una familia, casarse, tener hijos, comenzar a criar a su descendencia, ser padres y madres,
asumir la responsabilidad de sacar adelante un hogar, entonces apenas unos pocos levantan la mano. Porque la tendencia es, nos queremos aprovechar de los placeres derivados del sexo. Para eso todos están disponibles. Pero no queremos asumir las consecuencias. Nos olvidamos de que Dios creó el aparato genital masculino y el aparato genital femenino para la reproducción de la especie. Claro que en estos momentos no tenemos una falta de reproducción a nivel mundial, a pesar de los abortos y a pesar de la indiferencia de muchos que no cumplen con los planes que establecieron para ellos las autoridades espirituales. A pesar de eso, el crecimiento de la población mundial está garantizado, y eso es bueno. Ahora, por otro lado, aquí nos encontramos con otra falla más de los padres. Son rarísimos los padres que llaman a sus hijos a determinada edad y se ponen a enseñarles lo que es la sexualidad. Los padres, en líneas generales, no quieren saber de este asunto. Y los hijos están hambrientos, quieren saber, les interesa mucho. Entonces, ¿qué hacen? Se meten en internet y buscan pornografía. Se buscan a los amiguitos en los colegios que están más adelantados, que tienen alguna experiencia. Se buscan a personas que pueden enseñarles. Y esto es grave para ellos y grave también para los padres. Porque el problema hoy día es grandioso también. Y he aquí que otra violencia más amenaza la estructura de la familia. De los 7.100 millones de personas que tenemos en el mundo, alrededor de 1.000 millones de personas están enfermas con patologías de transmisión sexual. Hay alrededor de 33 grandes enfermedades. Entre ellas la hepatitis B es la campeona, la hepatitis C, el SIDA, los herpes genitales, la blenorragia, etcétera, etcétera. Hay más, hay 33. Pero nuestros hijos no están preparados para conocer estas cosas, porque sus padres no se interesaron en enseñarlos. Entonces, víctimas de su propia ignorancia, caen y se contaminan. Y es muy difícil hoy, porque estas enfermedades han mutado tanto, que es muy difícil combatirlas. Ahora, la ignorancia, a pesar de la televisión, a pesar de todos los medios, a pesar de todo lo que saben las personas, los jóvenes no saben muchas veces. Aquella muchachita vino a pedirme ayuda porque estaba embarazada a los 16 años. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué te descuidaste así? Ah, porque el joven la embarazó y se pintó de colores. Dice, no, es que mi novio me dijo que si lo hacíamos de pie yo no iba a quedar embarazada. Fíjense qué ignorancia, ¿no? Ella le creyó al novio, pero nadie le avisó en que eso no era correcto. Deber de los padres, que tenían que informarle, que estar allí, informarle, decirle, enseñarle. Y si no saben los padres, buscar ayuda. Pero es importante que los hijos sepan de esto. Porque si caen víctimas de una enfermedad traicionera como es el SIDA, entonces se van a morir en poco tiempo o van a vivir llevando una vida desastrosa. Conocemos a muchas personas que viven consumiendo los medicamentos antirretrovirales y eso es terrible. Son unas pastillas así, de este tamaño, y no estoy exagerando. Antes tenían que tomarse 27 y 28 pastillas. Ahora ya ha avanzado la cosa un poco y se reduce la medicación
a unas 7 u 8 pastillas al día. Pero hay lo siguiente: estas pastillas ayudan a que la persona siga viviendo un poco, pero la calidad de vida que se obtiene no es suficiente, no es la mejor, no es la normal. Viven realmente, pero no viven, ¿verdad? Y estas cosas, ustedes dirán, no, nosotros estamos aquí en Manuel, aquí no llegan estas cosas. Ojalá que no llegaran nunca. Ese es mi deseo principal. Yo no quiero que ninguno de ustedes pase por estos procesos terribles en los que alguno de sus hijos cae víctima de este flagelo terrible. Pero para evitar estas cosas es necesario, es imprescindible que ustedes tomen las medidas adecuadas. Y esas medidas son enseñar a sus hijos y prevenirlos desde temprana edad para que ellos no vayan a caer víctimas de este flagelo. Aquí hay otro comentario también que aparece en el libro Los Espíritus, en la pregunta 764. El que ha hecho sufrir a sus semejantes se encontrará mañana en una posición en la que sufrirá lo mismo que ha hecho sufrir. Tal es el sentido de las palabras de Jesús: el que mató por la espada morirá por la espada. Eso está en el libro Los Espíritus, pregunta 764. Jesús es llamado también el príncipe de la paz. Y añade, esto es una frase de Manuel, y añade Manuel, el cristianismo espírita es una religión pacífica. Palabras de Manuel. Ahora, la paz, que sería todo lo contrario de la violencia, es algo que hay que fabricarla en todo momento. Esto no lo venden en los supermercados, ni en las droguerías, ni en las farmacias. Esto no es un producto que nos lo exportan y lo podemos comprar en toneladas. La paz es algo que usted tiene que fabricarla, y ahí comienza el problema. Si usted no fabrica su propia paz, usted no tendrá paz. Nadie le puede dar a usted la paz. Es algo que usted tiene que fabricarla dentro de sí mismo. Y para fabricar esta paz es imprescindible, queridos hermanos, que usted mantenga su conciencia limpia, su conciencia pura. Que usted se acueste por la noche y no haya ninguna idea malsana que perturbe su sueño, porque usted no ha hecho mal a nadie y ha hecho todo el bien que ha podido. Entonces es condición indispensable tener la conciencia tranquila para que haya paz. Pero hay más aún, hay más aún. La fe en Dios y la esperanza en un futuro mejor son apoyos esenciales. No se puede vivir hoy, en este mundo tan complejo que nosotros tenemos, no se puede vivir hoy ajenos a la fe y a la esperanza. Las noticias que nos llegan del mundo espiritual son muy buenas. Las noticias que recibimos de los mentores espirituales nos dicen que esta época de transición y de violencia se va a acabar, que en algún momento el mundo tierra va a pasar a ser un mundo pacífico. Pero esto será construcción nuestra. Tenemos que construir ese mundo nosotros, hacia adentro.
Porque si usted tiene una guerra en su pecho, si usted odia a alguien, si usted es una persona que anda con malquerencias, con desamor, con orgullo, con amargura, si usted es una persona deprimida, amargada, usted no va a poder cumplir con la cuota de producción, de paz que usted necesita para vivir bien. ¿Entiende? Entonces, los hermanos espirituales nos dicen, y presten atención a esto que es muy importante, los hermanos espirituales nos dicen que más adelante, en algún momento, nosotros vamos a pasar a ser una humanidad de regeneración. Ahorita somos una humanidad de expiación y de prueba. Bien, pero si usted aprende a vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio, de acuerdo con las normas que nos trajeron los espíritus en la codificación kardeciana, usted puede vivir desde ya en un mundo feliz. Si usted respeta a todos, respeta las leyes, cumple con sus obligaciones y sobre todo dedica un tiempo importante de su vida para hacer el bien a los demás, entonces usted ya vive en un mundo feliz, incluso sin darse cuenta. Pero para esto hay que darle sentido a la vida. Hay que darle importancia a las acciones buenas. Hay que luchar para mejorar nuestra propia condición interna. Ser buenos. Bien. Fíjense estas palabras preciosas de Jesús. No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. A quien te fuerza a caminar una milla, acompáñalo dos. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Esto está en Mateo 5:39. No resistáis al mal con el mal. O sea, no respondáis a la violencia con violencia. Fíjense, esto es un poco fuerte, pero vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Allá en Caracas es muy común que si usted usa unos zapatos deportivos finos, ¿verdad? De esos de marca, Nike o alguna Adidas o alguna otra marca de esas, en dado momento, cuando usted menos lo espera, es encañonado y dice, dame los zapatos o te mato. Es terrible eso. Pero entonces el tipo, en vez de entregarle los zapatos, se pone a pelear con el ladrón. Y el ladrón, y lo mata. Es un hecho terrible. Pero este tipo vendió su vida por un par de zapatos Nike. Entonces, ¿cuál es lo que yo recomiendo a los hermanos allá? Porque hay que avisar a los hermanos en mensaje fraternal para que tomen actitudes. Por ejemplo, si a mí viene un ladrón y quiere mis zapatos, le digo, sí, ¿cómo no? ¿Quieres las medias también? Pues yo te las doy. No deben estar muy lavaditas, pero a ver si te sirve. ¿No quieres el cinturón? ¿Quieres los calzoncillos también? Cualquier cosa le doy para salvar la vida. Entonces, muchas veces la gente se agarra a la vida por una cosa y la pierde. ¿Ve? Fueron a robarle el carro. Claro, el carro es un asunto muy valioso, pero se resistió y lo mataron. Ahora, ¿qué es preferible? ¿Qué es preferible? ¿Que la persona pierda el carro o que pierda la vida? Entonces, tenemos que aprender a vivir. Y aprender a vivir en esta época significa eso. ¿Ves? La gente dice, por ejemplo, ay, yo no cargo mucho dinero encima porque vienen los asaltantes y me roban. Error. Porque si el asaltante viene y te roba y tú lo que cargas encima son 20 pesos, por rabia te va a dar 4 tiros. Procura tener por lo menos 1,000 pesos
2,000 pesos para que el hombre se vaya contento. ¿Me entiendes? Porque más te vale perder 2,000 pesos que perder la vida. ¿Ustedes no creen? Entonces, se requiere desarrollar determinadas acciones que lleven a determinados fines, que nos permitan a nosotros convivir con esta ola de violencia que hay. Por ejemplo, yo no voy a estar de acuerdo con ningún ladrón, ¿verdad? Pero, si quieren mis zapaticos, se enamoraron de mis zapatos, no hay ningún problema. Ve, esto es lo que nos dice Jesús aquí hace 2,000 años. Si te piden la capa, dales también la camisa. Y si quieren ir, te exige que vaya contigo 1 kilómetro, ve 2. Anda 2. Porque es preferible que tú pierdas 1 hora caminando con alguien que te obligue a no que pierdas la vida por una estupidez, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer eso. Fíjate, otra historia, y esto tiene muchos años. Cuando yo estaba recién llegado a Venezuela, salió una noticia en la prensa, bueno, eso fue terrible. Andaba una señora en un autobús, de esos autobuses públicos, con un anillo, con un tremendo diamante, una gema de diamante grande, y ella con su anillo ahí en un autobús público. Entonces llegaron los ladrones a robarle el diamante, y ella se negó. Ahora, tuvo suerte que no la mataron, pero entonces uno de los ladrones sacó un puñal así, y le cortó el dedo, y se llevó el dedo con todo y diamante. Ahora, toda la prensa, la radio, la televisión, armaron un escándalo, porque eso era un crimen tremendo. Y es verdad. Pero, cambiaste un diamante por un dedo. ¿Sí? Porque si le hubieras dado el diamante, hubiera salvado el dedo. Y tuvo suerte después de todo, que no la mataron. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros valoramos más las cosas de la tierra, estas con las que tenemos que vivir todos los días, que las cosas importantes. Fíjense cómo la gente dice, no, yo no llevo dinero. ¿Y si me roban? Si te roban, perdiste solo dinero. ¿Cuántas veces ocurre eso al año? No ocurre. Porque mira, si te roban y el tipo te da un disparo y apenas te roza un poquitico aquí la punta del dedo, y vas a una clínica, te va a costar más que te arreglen el dedo de lo que te iba a robar el tipo. Así que procura mantener contentos a los ladrones que te atracan para que no pasemos por cosas peores. Porque la paz hay que mantenerla. Ahora, otra cosa. En los hogares hay aprietos de todo tipo. Aprietos económicos porque los salarios nunca alcanzan para todas las necesidades que nosotros tenemos. Digo, por lo menos eso pasa en Venezuela. Yo no sé si aquí pasará lo mismo, ¿no? Prácticamente igual, Juan. Sí. Yo pensaba que ustedes estaban bollantes, ¿no? No están bollantes. ¿No? No. Ustedes llegan también a fin de mes así con la lengua afuera y cansados. Entonces eso genera querellas en el seno del hogar. ¿Quién me mandó a mí, dice ella de mal humor, a casarme contigo, que eres un inútil? Y por ahí se va. Que no sirves ni siquiera para traerle la comida a nuestros hijos en el hogar. Bueno, yo no les hablo de eso porque a lo mejor ustedes conocen algo, ¿no? Algo que lo leyeron por ahí, ¿verdad? Lo leyeron, lo escucharon, alguien les contó. Y se largan a pelear. Entonces es vital que mantengamos la paz en el hogar. Y para eso es muy importante que la familia ore unida. No importa si ustedes son católicos, si son evangélicos, si son judíos, si son espíritas, si son de cualquier doctrina o religión que ustedes sean. Fuere cual fuere su religión, ustedes tienen a Dios. Entonces, oren por Él. Porque Dios no se fija mucho en el título de la religión que tengamos. No es que, como dicen nuestros hermanos evangélicos, no, nosotros estamos salvos y todos ustedes que son gentiles van para los infiernos.
no es así. Dios mira nuestro corazón y la justicia divina analiza qué tan buenos somos. Así que no hay distinción por religión, ni por color, ni por nacionalidad, ni por nada por el estilo. Solo los mejores, ¿verdad? Entonces, el hogar es un templo de amor. Hay que respetar. Y es muy fácil ser espiritista, cristiano, y llegar aquí y decirle a ustedes, hermanos, pórtense bien y no discutan en su casa. Fíjense, 30 segundos tardaría en decir la frase, más o menos. Lo difícil es convivir con aquella persona, aunque sea buena, muy buena, y no discutir. ¿Ves? Ahora, como yo ando diciendo que mi discurso es mi vida, hay un buen ejemplo que yo les puedo dar. Nosotros tenemos 46 años de casados con la misma mujer y nunca hemos discutido. Tenemos puntos de vista diferentes en política, hasta en religión, en muchos asuntos. Es natural que haya gustos distintos, pero nos ponemos de acuerdo sobre lo esencial. Y lo esencial es sacar a la familia adelante y mantener la paz y la armonía en el seno del hogar, para que nuestros hijos no sufran por nuestros errores. Así que en casa, cero discusiones violentas. No ha habido, no hay y no habrá. Y claro, mi esposa es la heroína más que yo, porque a veces yo tengo ganas de, porque soy como un fosforito, pero entonces ella se echa a llorar, se me cuelga el cuello, me da un besito. ¿Quién se pone a discutir con una mujer que se pone a llorar, que se cuelga el pecho y te da un besito? No hay cómo. Entonces la paz continúa. ¿Ves? Pero hicimos algo más de lo que yo me siento muy orgulloso. Por ahí hay muchas personas que se ríen de las suegras y hablan mal de ellas. Hoy acabamos de escuchar una historia siniestra en la que está involucrada una suegra. Pero yo salí premiado con mi mujer y salí premiado con mi suegra. Ella vivió con nosotros los últimos 20 años de su vida y nunca discutimos. Fue para mí una madre, una hermosa madre. Y mi suegro vivió con nosotros 35 años y nunca discutimos. A veces cuando jugábamos dominó, que yo jugaba dominó para complacerlo a él, pero él quería dominar siempre. No se satisfacía con que yo dominara, y entonces yo discutía esas discusiones tontas de jugar dominó, ¿verdad? Pero así de llevarnos mal, no, que va. Nunca nos dejamos de hablar, comíamos juntos, dormíamos en la misma casa, convivíamos. Porque nosotros, queridos hermanos, siempre enarbolamos en casa las banderas de la paz. Por supuesto que hay diferencias en el seno del hogar, y muchas diferencias, pero todo o casi todo se puede conciliar si hay comprensión y si hay amor. ¿Se acuerdan que dije hace un rato que el amor es la medicina esencial para el mantenimiento de la paz en los hogares? Porque tenemos una tecnología formidable, fantástica, como dije antes también. Pero resulta que Pablo dijo, el amor nunca dejará de ser. Estos celulares de punta que ustedes tienen ahora, que hacen maravillas, dentro de unos 4 o 5 años, si acaso, serán chatarra. Otros nuevos los van a sustituir. Pero el amor nunca dejará de ser. Nunca va a pasar de moda. Y será siempre aquella medicina ideal
para sacar del seno del hogar cualquier discusión perniciosa y violenta. A veces nosotros tenemos unos vecinos que tiempo por vez se guindan y se dicen de todo, hasta de la forma como se van a morir. Y entonces nosotros nos quedamos escuchando porque todo se oye, todo se oye. ¿Tienes un vecino? A menos que hables así, a susurrito así, todo se oye. Entonces nosotros oímos también esa trifulca que ellos tienen armado. Y entonces mi mujer me abraza y me dice, ay, gracias a Dios, que nosotros no somos así. Nosotros no somos así. ¿Ves? Entonces, estas son etapas en la vida. Los espíritus en las primeras etapas de la evolución espiritual tienden a la violencia. Todos. Ahora, en la medida en que van madurando por la fuerza del amor, entonces se van tranquilizando, se van tranquilizando, se van tranquilizando y van madurando y van creciendo. Por eso el amor es fundamental, es vital. Antes decía, donde no hay amor, no hay hogar. Donde hay hogar, hay amor. Y eso es cierto. Este sentimiento es el sentimiento supremo de las almas. Pero vamos más allá, porque tenemos muchas cosas que decirles y todavía no nos hemos puesto de pie. No piensen que se van a librar de mí así tan fácilmente. Aquí dice, no se trata de permanecer pasivo frente al mal o a la violencia, sino de responder a ella con la no violencia, la bondad, la mansedumbre y la caridad. Esta es la verdadera resistencia al mal. Usted no está de acuerdo con el tipo que te está asaltando. Ve, por supuesto que usted no quiere que él te asalte. Pero una vez que ya no queda remedio, él te está apuntando con sus armas, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a ponerte a pelear con él? Los resultados suelen ser desastrosos. Entonces tiene que usar la inteligencia y la no violencia y despojarte tranquilamente de todo lo que él quiera. ¿Ves? Resistencia pasiva. Ya va, un momentico, ya te voy a dar esto, ya te voy a dar lo otro. Por ejemplo, yo cargo bastante dinero teniendo en cuenta lo pobre que soy, ¿verdad? Pero no tengo reloj, ni tengo anillos, ni tengo joyas de ningún tipo. No hay. No creo en eso. No necesito eso. ¿Ves? Y mis dientes tampoco son de oro. Porque si al tipo se le ocurre llevar un martillo y sacarte el diente porque es de oro, ustedes no han pensado en eso. Pero igual te lo quita así, a la brava. Entonces, no. Miren, fíjense esta historia que les voy a contar. Qué buena. La gente se aferra demasiado a la tierra. Pero ¿sabe lo que hemos aprendido nosotros, queridos hermanos? Y esto es novedoso, esto es un estudio que todavía no lo hemos terminado, pero ya se puede anunciar. Mire, resulta que por cada año de vida que nosotros estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros vamos a estar 5 años en el mundo espiritual. Ahora, si yo llego a 100 años y me muero, voy a estar 500 años en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, de 600 años, ¿verdad? Yo voy a estar 100 años en el mundo material. Si usted divide esa cantidad, no le da un 20%, le va a dar como un 18%. O sea, de su vida total, usted va a estar aquí en la tierra nada más que un 18%. Pero hay más todavía, queridos hermanos. Si usted vive y se muere a los 100 años,
usted va a estar un 33% de su vida durmiendo. ¿No es así? Porque usted duerme 8 horas y está en vigilia 16 horas. 8 horas durmiendo y 16 en vigilia. O sea que de 100 años, usted va a estar 33 años durmiendo. O sea, 33 años más en el mundo espiritual. Claro, está pegado a su cuerpo, pero usted cuando está durmiendo está en el mundo espiritual. Entonces, ¿cuál es la realidad real y verdadera? Valga las redundancias. Es que de 600 años de su vida, de la vida de cualquiera, usted solo va a estar aquí en la tierra, así como nosotros estamos aquí, va a estar 67 años. 533 años de una forma o de otra, usted va a estar en el mundo espiritual. A menos que sea como doña Elvira, que pobrecita, la hemos sacado, ella tiene un intenso trabajo allá, un cansancio acumulado, y entonces llega aquí y crácata. Entonces ella no está nada más un 33%. En este tiempo está como un 40, un 50. ¿Ustedes me entienden? Pero eso es debido, y hablo en serio, que tú no te ofendes, querida, porque es verdad. No, mire, es en serio. Ella está cansada de ir, de corretear para aquí, para allá, para arriba y para abajo. Ya esta es la 35ª conferencia que me escucha. Y oye, eso cansa. Eso cansa. Nos estamos parando a las 4 de la mañana. 3 de la mañana. ¿Ve? Y eso cansa. Pero no nos perdamos de la idea principal. ¿Ve? No estamos analizando a doña Elvira. Estamos analizando a cualquiera de nosotros. O sea, de 600 años usted va a estar aquí 67. Y 533 años usted va a estar en el mundo espiritual. Sin embargo, usted se aferra a esta vida como si fuese la principal. ¿Ve? Y cuando a alguien se le muere, ay, usted arma un berrinche. No hay quien lo aguante. ¿Cómo es posible que se murió mi esposo? Decía aquella señora. Y gritaba, y gritaba, y gritaba, y gritaba. Y entonces un día yo le digo, señora, hágame el favor. ¿Usted quería tanto así a su marido? Dice, bueno, es que me hace mucha falta porque ahora no tengo quien vaya al mercado, tengo que ir yo. Es un amor un poquito interesado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llora la gente? Dice, porque me hace falta. Ahora, otro caso más. Tenemos una señora allá, que es la que hace las arepas para los pobres. Las arepas son como los bocoles de aquí, pero más grandes, ¿no? Más gruesos y más grandes. Y modestia aparte, y tan sabrosos como los bocoles. Bueno, entonces esta señora perdió a su hija. Y llora por su hija, y llora por su hija, y llora por su hija porque se le murió la hija. Y resulta que el espíritu de su hija está ahí al lado de ella. Mamá, no llores que yo estoy aquí, mamá, no llores que yo estoy aquí. Ella no lo ve, no lo siente. Está ahí. ¿Se fijan? La hija al lado de ella y ella no se entera. Porque son personas que no se esfuerzan por purificarse. Entonces, al no esforzarse para purificarse, sus condiciones de captación espiritual están taponadas. ¿Ve? Hay que limpiar esas conciencias con buenas acciones a favor del prójimo. Y entonces el asunto funciona mejor. Ella vería o escucharía o sentiría la presencia de su hija. Pero de todas maneras, a todos nos hacen falta aquellos que se han ido, que nos han amado. Pero si nos los vamos a reencontrar ahí pasado mañana, ¿ve? Se fue mi mamá y tú vas a estar ahí hasta que yo llegue. Voy a estar aquí hasta que lleguen tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Ahí va a estar todavía. Ahí va a estar todavía antes de reencarnarse. Así son los procesos. Pero lo que pasa es que la gente no sabe de eso. Les meten miedo con el bendito infierno.
les meten miedo con un montón de cosas que no son, y la gente se asusta con la muerte. Y la realidad es que la muerte, cuando llega de manera natural, es el acto más hermoso de la vida. Cuando llega de manera natural, es el acto más hermoso de la vida. Y no es doloroso. La persona puede tener una enfermedad terrible y estar sufriendo por esos dolores. Pero cuando le toca morirse, unas horas antes, a veces un día antes, a veces 2 días antes, para de sufrir. Y entonces se muere plácidamente. Nunca olviden eso. Y siempre piensen que cuando se van a morir, van a tener allá arriba, o allá abajo, o allá, o encima, o donde sea, personas que van a estarles esperando. Y no son precisamente aquellos a los que ustedes le quedaron a deber la factura de la comida, ¿no? Las familias. Son familias, exactamente. Familiares. Entonces seguimos con este tema que ustedes mismos eligieron. Hablando de la importancia de la vida aquí en la tierra, queridos hermanos, nosotros tenemos que destacar un descubrimiento que hicimos ahora no hace mucho, porque fíjense lo que pasa. Quien capta las cosas no es el intelecto, es el corazón. Es el corazón quien comprende. Entonces esta pregunta que yo les voy a leer ahora aquí del libro de los Espíritus, yo la traduje, ¿ve? La revisé, la he leído a lo mejor 200, 300, 500, 1000 veces y nunca le había prestado atención. Hasta ahora, este año, que le presté atención y me di cuenta de su grandeza. Esta pregunta habla no de la pequeñez que nosotros somos como espíritu, sino de la grandeza que nos espera a los que son pacíficos, a los que son buenos. Con su permiso. Pregunta 558. ¿Los espíritus tienen algo más que hacer que mejorarse personalmente? Pregunta Kardec. Ahora fíjense en este detalle. Kardec sabe que los espíritus en el mundo espiritual van a tener que estarse perfeccionando para mejorarse. Y ese perfeccionamiento no es de media hora ni de 1 hora. Es un mejoramiento constante. La respuesta. O sea, ¿qué hacen los espíritus aparte de mejorarse? Concurren a la armonía del universo. ¿Ves? ¿Qué palabras más bellas para decir que concurren a la paz? ¿Verdad? Porque donde hay armonía, hay paz. ¿Verdad? Entonces, concurren a la armonía del universo. Los espíritus. O sea, queridos hermanos, todos nosotros, cuando lleguemos al mundo espiritual. Pero no termina ahí la cosa. Concurren a la armonía del universo ejecutando la voluntad de Dios, siguiendo las órdenes divinas, cuyos ministros son, o sea, todos nosotros sin excepción, en el mundo espiritual, concurrimos a la armonía del universo, ejecutando la voluntad de Dios, cuyos ministros somos. Ministros de Dios. Todos nosotros. ¿Se fija la grandeza a la que estamos destinados? Santísimo, qué barbaridad, ministro de Dios. Después, otra cosa. Hay quienes piensan que aquellos que van al cielo se van a quedar contemplando la figura divina, adorando a Dios eternamente, hasta que venga el juicio final. Si Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también, nosotros no vamos a estar parados ahí en el mundo espiritual. Escucha esto.
La vida espiritual es una ocupación continua, pero nada penosa como las de la tierra, porque no existe cansancio corporal ni las angustias de la necesidad. O sea, en el mundo espiritual, nosotros vamos a concurrir a la armonía del universo, que es la paz. ¿Ve? Que el matrimonio está peleando, pero deben convivir juntos. Entonces viene una comisión del mundo espiritual y los tranquiliza para que no terminen matándose. ¿Verdad? Que dos muchachitos se pusieron a pelear en el colegio y entonces uno de ellos sacó una navaja. Ahí viene una comisión espiritual inmediatamente para evitar que se maten uno al otro y que se vayan a mayores. ¿Ve? Y a pesar de toda esa asistencia espiritual, nosotros tenemos esta violencia. Ahora, créanme, hermanitos queridos, que les digo esto con el corazón. Si no fuera por la concurrencia de esos espíritus tranquilizando a la gente, y si no fuera por la asistencia espiritual que nosotros recibimos de noche por parte de médicos espirituales acreditados, la población de la Tierra, en vez de ser de 7.100 millones de habitantes aproximadamente hoy, no pasaría de 1.500 millones. Y eso como mucho. Porque nos mataríamos y nos comeríamos unos a otros. Porque el mundo espiritual nos está monitoreando constantemente y tratando de impedir que las cosas lleguen a más. ¿Verdad? Y los médicos espirituales atienden. Porque allá en Venezuela el pobre está fracasado. Si te enfermas, está frito. Vas al hospital, no hay camas. O si hay camas, no hay medicinas. No hay vendas, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ajá, ¿qué hacemos con este hombre? Lo dejamos morir. Dios no quiere que se muera. Entonces lo ponen a dormir y durante el sueño lo llevan a un hospital de la espiritualidad y lo acomodan para que no se muera y continúe con la misión que tiene aquí en la tierra. Y eso ocurre todas las noches mientras nosotros estamos durmiendo y ocurre también de día cuando los casos son verdaderamente graves. Entonces fíjense aquí, porque ustedes dirán, pero bueno, hermano Aripio, ¿qué tiene que ver esto con la no violencia? Es que es así. Si usted está en el mundo espiritual, si tenemos allá 24.000 millones de espíritus que están mejorándose y concurriendo en su gran mayoría a la armonía del universo, significa que nosotros estamos súper protegidos. Un día allá en Brasil yo hice una oración porque teníamos que ir a un lugar peligroso a cumplir una misión peligrosa y oré para que nos enviaran protección espiritual. Y entonces vi que había un espíritu que andaba a caballo, que andaba con unos radios aquí comunicándose. ¿Quién es usted? Le pregunté. Yo soy el jefe de la comitiva que les cuida. ¿Comitiva? Sí. ¿Usted no pidió apoyo espiritual? Sí. Aquí estamos nosotros. ¿Y cuántas personas nos están cuidando? Personas no, entidades espirituales, me dijo. Ajá. ¿Cuántas entidades espirituales nos están cuidando? En el carro íbamos 4 personas. Dice, bueno, aquí en este grupo somos 42. Más adelante hay otros espíritus que están abriendo paso por las carreteras, por las vías, a ver si pasa algo para que ustedes lleguen a su destino bien. Hermano querido, usted me está diciendo que 42 espíritus están cuidándonos aquí a nosotros 4. Sí, aquí estamos. Y nos sentimos felices de poderlos hacer. Están viendo. Y ustedes piensan que estamos solos. Que no somos escuchados. Que nadie nos está viendo. Bueno, ¿quieren otra? En esta gira, allá en Papantla, estamos dando el tratamiento espiritual que al final les vamos a dar a ustedes si quieren. Oh, sí, queremos. Bueno, entonces, cuando le toca el turno a esta hermana, a esta dama, me dice una entidad espiritual,
dígale que sus oraciones han sido escuchadas. Y este mensaje, ¿quién lo envía? De parte de la Madre María de Nazaret. Dígale que sus oraciones han sido escuchadas. Como uno no puede ponerse a hablar durante el tratamiento mucho porque hay mucha gente, digo, señora, no se vaya que yo quiero hablar con usted al final. Cuando hablo con ella le digo, mire, esto y esto y esto es así. Es que yo me la paso yo orando todos los días a la Madre María de Nazaret para que se me conceda lo que estoy pidiendo. ¿Y saben lo que esa mujer está pidiendo? Quiere quedar embarazada. Quiere tener un hijo. Y se está luchando eso. Vamos a ver si se consigue. Si esa mujer tiene el apoyo de María de Nazaret, es muy probable que tenga el hijo. Pero fíjense el encuadramiento, ¿no? La señora hace sus operaciones, sus oraciones. Las oraciones llegan a la Madre María en el mundo donde ella se encuentra. Y envía un emisario para que hable conmigo, para que le diga a ella que sus oraciones han sido escuchadas. Y yo pregunto, ¿de parte de quién? De la Madre María. O sea, todo cerradito, no hay posibilidades de ninguna duda en ningún momento. ¿Están viendo? El mundo espiritual responde cuando las personas andamos por derecho. Pero vamos allá. Tenemos un gran destino en el mundo espiritual. Cuando alguien se muere, ponen en los periódicos, murió Juan Pamplinas Martínez. Descansa en paz. Descansa en paz narices. Porque si es una mala persona, no va a descansar nunca en paz porque tiene su conciencia cochina. Y si es una buena persona, lo dejan descansar por unos días, lo máximo 30 días. A los 30 días usted tiene que ponerse a trabajar porque hay tantas cosas que realizar en el mundo espiritual y no hay quien las haga, que usted se va a acordar de mí cuando le toque ese viaje por allá. Entonces, descanse en paz. Hay que ver ese descanse en paz. Hay que seguir trabajando. Hay miles y miles de ocupaciones. Por ejemplo, para que ustedes tengan idea, hay espíritus que se encargan de cuidar estos árboles que están aquí. Y esos mismos espíritus se ocupan de cuidar a algunos animalitos que posiblemente hay aquí entre estos árboles. Pajaritos y otros animales pequeños. ¿Ves? Ahí hay un cruce peligroso de carretera. Ahí hay espíritus que están cuidando ese cruce para que la gente no se mate. Y a pesar de eso la gente se mata también porque no toman cuidado. Pero ahí están los espíritus cuidando. Cuando uno tiene un poquito de evidencia, se asombra de ver la cantidad de espíritus que te están ayudando. Un chipilín en Tegucigalpa, un niño pequeño de unos 8 o 9 años me dijo, hermano Alipio, ¿cómo es posible que usted a su edad se recuerde de tantas cosas? Cite páginas, números, cifras, etcétera. Entonces yo le dije, hermano querido, pero es que yo no estoy solo. Aquí hay un grupo de hermanos que está conmigo. Y eso se lo dije en el aire. En la reunión hay una hermana que es vidente y es dibujante. Entonces ella cae en trance y se pone... Y en una hoja de estas de libreta, me dibuja a mí y dibuja 11 hermanos que están ahí que detrás de mí. El único error que cometió es que a mí me pintó como con 32 años de edad. ¿Será que la medium era visca, ciega o que no tenía los lentes puestos? Porque la verdad es que se equivocó. Y después en otra reunión a la que ella asistió, volvió otra vez a hacer el mismo dibujo, solo que ahora en vez de 11 había 14 espíritus en la visión que ella tuvo. Así que ustedes piensan a la antigüita, que aquí están hablando con el hermano Alipio González, están hablando narices con el hermano Alipio González. A entidades. Están hablando con un grupo enorme de personas.
Alipio entra y sale. Y nosotros le tomamos y lo dejamos y lo volvemos a tomar y lo volvemos a dejar. Por cierto, necesito agua. Necesito agua. Ya que ustedes no pagan, me deben todavía la consulta, la conferencia de la vez pasada. Yo estaba para interrumpir lo del agua, pero diga la mejor. Necesito agua. Bien. Entonces seguimos, ya están cansados. ¿No están cansados? Pero también hay que checar el tiempo, ¿verdad? Porque también ustedes... No, nosotros de aquí nos vamos, no tenemos nada que hacer como no sea el tratamiento espiritual. De aquí nos vamos para Aldama, donde vamos a dormir allá y no tenemos trabajo esta noche, Perfecto. sino mañana. O sea, estamos bien. Exacto. Las innumerables causas de la violencia y las soluciones. La terapia del amor, ya hablamos de eso. Sí. El amor todo lo calma. ¿Ve? A veces yo salgo allá en Caracas y, ay Dios mío, el tráfico, el calor, las injusticias, los problemas. Es que llego a la casa encendido. Aguantando, no grito ni nada, no. Pero entonces Ana cuando me ve, cuando traigo los ojos así, enseguida me pone las manos en la cabeza en nombre de Dios, ¿sí? Me da un besito. Sí. Porque también está por buenas vibras. Se desinfla aquel mal humor. ¿Sí? La terapia del amor. La terapia de la justicia. Donde hay injusticia, hay violencia. Porque nosotros somos aquí posiblemente casi unas 100 personas, ¿verdad? Afortunadamente o más. Eso. Bueno, esta no es agua de río, es agua de Agua purificada. purificada. Gracias. Yo no tengo ¿cómo se llama eso? La resistencia que ustedes tienen. Sí, claro. ¿Ah? ¿Entienden? Sí. Si nosotros traemos un pastel aquí, ¿verdad? Para 100 personas, vamos a suponer que somos 100. Vamos a poner. Y entonces yo me encompincho aquí con el jefe, porque usted es el jefe, ¿verdad? Y la señora también, ¿no? Sí. Entonces, doña Elvira no, bueno, ahorita está despierta, sí. Si agarramos aquí el grupito, somos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y agarramos para nosotros más de la mitad de la torta, un 70% del pastel, y a ustedes le damos lo que queda, ¿qué pensarían ustedes de nosotros? De que somos unos sinvergüenza para abajo. Se aseguraron y ya después. ¿Ah? No se puede ni decir. La señora tiene una de esas groserías que es bien buena, pero no la puede decir. Entonces, pero si traemos un pastel y entonces lo picamos entre 100 partes, y entonces aquí le decimos, no, yo no puedo comer pastel, y la parte mía yo se la cedo a otro. Y el otro, la hermana, dice, también la mía. Y el hermano dice, ok. Y entonces ustedes se comen cada uno su parte que les toca y todavía sobra. Y algunos se llevan para su casa. ¿Habría motivos de violencia? Ninguno. Todo el mundo estaría en santa paz. Pues ese es el problema con la injusticia social. Los políticos se creen los dueños de los países. Los gobiernan como les da su real gana. Se cogen la parte más importante del erario público y nos dejan a nosotros. ¿Dónde está Don Cruz? No se ve por ahí. Nos dejan a nosotros. Él dice que no se debe hablar de sobra. Sí, nos dejan a nosotros la sobra. Lo poquito que sobra, ¿verdad? Eso es. Entonces eso y muchas cosas como eso generan violencia. ¿Ves? Porque si tú pagas impuestos y entonces un día te estás muriendo y vas a un hospital y no te atienden porque no tienen cómo, y vas a otro y tampoco, y a un tercero, y a un cuarto, y a un quinto, y a un sexto hospital, y en el camino te mueres porque nadie te atiende en la salud pública. Tienes que tener grandes dosis de serenidad, de humildad,
y de amor para quedarte tranquilo, ¿verdad? Entonces la justicia es vital para evitar la violencia. Ahora, hay otra tercera cosa, importantísima. Dentro de la terapia del amor, nosotros tenemos la caridad. Dentro de la doctrina espírita, los espíritus le dijeron a Kardec, fuera de la caridad no hay salvación. Fuera de la caridad no hay salvación. La caridad vendría siendo, es de hecho, el amor en acción. ¿Ve? Caridad, por ejemplo, es tener ganas de comerse esa fruta, pero ver que otros la necesitan más que uno. Y entonces uno decir, no, gracias, no me apetece. Por favor, sírvase usted. ¿Ve? Caridad es oír que otro está diciendo sandeces y entonces aguantar las sandeces y quedarse uno tranquilito, sin cobrar. ¿Ve? Caridad es no quejarse. Caridad es no criticar. Caridad es no juzgar. Ah, quieren una para que no se me duerman, quieren una de juzgar. Ah, hermano. Una historia. Ah, muy bien, seguro. Pero me voy a parar. Ah. Porque si no no me gano el postre que ustedes me van a brindar. Hay postre, ¿no? Hermano. Bueno, en Araras, Brasil, hay una medium importante que se llama Isabel Cabrini. Y esta mujer tiene una mediunidad tan fina que ella está viendo los espíritus siempre. Va al supermercado y entonces los espíritus de la sombra le hacen así. Le dicen grosería, le dicen todo y ella está tranquila. Esta mediunidad de esta mujer, que por cierto, ella es sobrina nieta de la madre Cabrini, que la iglesia está decretando como santa. En Caracas ya hay una iglesia Madre Cabrini. Bien, pues un día estaba ella con su hija en su casa y 3 amigas, porque su hija cumplía años y tenían en el horno un pastel, así se llama aquí en México, pastel, que lo estaban asando a unos 300 grados, más o menos es así, ¿no? ¿Verdad, señora? Ustedes que conocen la cosa, por ahí, ¿no? Pero, ¿de qué estaban hablando ellas? Estaban hablando de una vecinita que vivía del otro lado de la calle, muy mona, muy bonita la mujer, que pobrecita no le alcanzaba el dinero para hacerse una falda más larga y tenía también la debilidad de tener uno o varios novios a la vez. Usted sabe. Cosas que pasan por ahí. Y ellas hablando de esto y hablando de esto y hablando de esto, de la vecinita, esto. Las mujeres difícilmente le perdonan a otras que sean más guapas que ellas. Pero bueno, eso no es general, ¿eh? Mira el maestro cómo se ríe aquí. Entonces, cuando están en ese negocio, van a ver si el pastel está listo. Y entonces viene el cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? Bueno, ustedes saben las mujeres cómo prueban si está listo. Meten el cuchillo y si sale el cuchillo seco, el pastel está listo. Pero si sale todavía empegotado un poco, hay que darle más fuego. Y entonces en lo que abren el horno para ver, del medio del pastel salta una rata de ese tamaño al pecho de la mujer, la que se cae en el acto, en el suelo desmayada. Las otras mujeres ahí, muy valientes, armaron un escándalo y salieron corriendo desfavoridas. Cuando pasa el escándalo, las puertas de la casa están cerradas, la rata era así, dice, no, esta rata debe estar por aquí en alguna parte. Y se ponen a buscarla, armadas de palos de escoba y de un cuchillo largo y todas estas cosas, y no aparece la rata. Entonces Isabel Cabrini dijo, esto es algo espiritual. E hizo una oración y ahí se le presenta al guía y le dice, sí, nosotros provocamos este fenómeno para que ustedes dejen de hablar mal de esa vecinita. ¿Por qué no van allá y le regalan un libro? ¿Por qué no van allá y se hacen amiga de ella?
y le dan unos buenos consejos, ¿verdad? ¿Para qué la están criticando? Entonces fueron ustedes los que hicieron saltar esa rata de sí. ¿Y dónde está la rata? No, desapareció. Nosotros la creamos, nosotros la hicimos desaparecer. Entonces la torta está buena. Dice, bueno, si ustedes se la quieren comer. Pero ninguna quiso meterle mano a la torta, al pastel. Yo no sé qué lo hicieron, lo botaron a la basura. No se atrevieron con las cosas espirituales. Bueno, todo esto para decirles que no debemos hablar mal de nadie. No juzgue. No hable mal de nadie. Aquella persona de la cual usted habla mal, sabe Dios por la que está pasando. Sabe Dios qué problemas tiene. Y nosotros estamos aquí en la tierra para ayudar. O más bien, para salvar. Hay otra historia, para que no se duerman, ¿verdad? No, claro. Había una vez un gurú en la India. Esto es una historia muy famosa. A lo mejor muchos de ustedes la conocen. Un gurú con sus 3 alumnos, enseñándoles. Y el río estaba crecido. Entonces el gurú se fija que por el río baja un alacrán, un escorpión que está a punto de ahogarse. Y él con una vara larga hace así y lo saca. Y entonces cuando viene por el aire, para que no se cayera en el suelo, él hace así y recibe al escorpión aquí. ¿Y qué hace el escorpión? Lo pica. Y él de inmediato lo bota y vuelve a caer en el río. Pero entonces agarra otra vez la vara y lo agarra y lo saca para acá y esta vez lo pone en el suelo. Y entonces los alumnos que están con él le dicen, maestro, pero qué estupidez acaba de hacer usted. El escorpión viene y lo pica y a usted se le va a inflamar la mano y usted lo salva otra vez. ¿Por qué usted hizo esa tontería? Entonces el sabio dijo así, es que la función del alacrán es picar, mientras que la función mía como ser humano, como hombre, es salvar. El alacrán cumplió con su parte y yo cumplo con la mía. ¿Ves? Los espíritus verdaderamente elevados no llegan criticando a nadie. Ayudan y se van. No critican. Es más, no se identifican. No quieren ni siquiera que nosotros sepamos sus nombres. Llegan, ayudan y se van. ¿Qué les parece la historia? Muy bien, hermanito. Muy ¿Bonita? Bonita. Bueno. Ustedes por aquí, vamos a ver qué tan adelantados están ustedes aquí en Manuel. A ver. Vamos a hacer un examen ahora. Ok. Vamos a ver. Porque yo quiero saber si ustedes me traen a mí qué clase de... porque esto aquí es una comunidad o es una ciudad o es una aldea. No, pues es una comunidad, ¿verdad? Es una comunidad. Bueno, yo quiero saber qué tan adelantados están ustedes. No para reírme, sino para analizar. Cuénteme una cosa. Raúl es su nombre. Sí, para servirle, hermano. Ajá, mucho gusto. Señor Raúl, ¿como cuántas mujeres cree usted de estas preciosuras que tenemos aquí que en su comunidad están usando tacones de 15 centímetros? Es una buena pregunta. No. ¿No se ha fijado? No, no me he fijado. Bueno, siéntese, por favor. Sí. ¿Y cuántas mujeres aquí en esta comunidad están usando uñas de 5 centímetros? Ni un 2%. No llega un 2%. Ah. Y senos postizos de esos bien grandotes. Menos, no. Porque mire, esa es la moda ahora. Sí, sí está la moda, ¿verdad? Eso está la moda, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo quiero saber qué tan modernos son ustedes. Ahora, fíjense una cosa. Fíjense una cosa. Vamos a suponer que tuviéramos aquí una mujer con unos tacones de 15 centímetros. Ya los hay de 18. Pero de esos de 18 tienen una plataforma grande adelante. Tacones de 18 centímetros.
¿Ve? Entonces, fíjese lo que pasa. Juanita no se cayó del árbol, ni se cayó del caballo, ni se cayó de no sé dónde. Se cayó de sus zapatos y casi se mata. Sí, sí, eso. ¿Verdad? Sí. Y la otra, vamos a suponer que tiene zapatos de 15 centímetros, no de 18. Y las uñas esas largotas. Y se derrama una cosa en el suelo. ¿Y cómo le dicen ustedes a la cosa que limpia? Trapeador. ¿El Trapeador. El trapeador. Mira, hija, agarra el trapeador y limpia eso. Yo no puedo, claro, imagínate. Si tiene esos zapatos de 15 centímetros y los senos le pesan demasiado, porque imagínese, entonces no tiene que tener un problema de equilibrio, ¿verdad? Porque si se va para adelante se mata. Entonces tenemos eso hoy día aquí, ¿eh? Esas uñas postizas que yo no sé qué objeto tienen. Pero las mujeres se las ponen y que para llamar la atención. ¿Será? Tiene que ser así. Son esos valores falsos que hay por ahí en el mundo. Y esas personas que tienen esos valores falsos no dan ningún provecho a la sociedad. Y crean confusiones, crean antivalores en medio de la sociedad. Son personas conflictivas, ¿verdad? Cuando yo era pequeño leí una cosa interesantísima. Decía un articulista norteamericano en la revista Selecciones: el mundo se divide en dos bandos, la población, los problemólogos y los solucionólogos. Y el artículo corto concluía preguntando, el articulista: ¿de qué bando quiere ser usted? ¿Quiere ser un problemólogo o quiere ser un solucionólogo? Porque si eres un problemólogo, vas a ser una persona que va a tener muchos problemas en la vida y que va a crear muchos problemas a otros. Pero si eres un solucionólogo, serás una bendición de Dios donde quiera que te encuentres. A esa edad, don Raúl, Sí. opté por ser un pequeño Solucionólogo. ¿Qué le parece? Perfecto. Pero esta gente ya están cansados, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. Como se quieren ¿Qué hora dormir. tiene? ¿Cuánto tiempo lleva hablando? No, hermano, son las 4:20. Pues sí, sería bueno ya concluir. Si quiere. ¿Cuánto llevamos hablando? No, Hablamos antes, empezamos a hablar antes de las 3, ¿recuerdas? sí, a las 2:30. 4:20. No, aguantan un poquito más entonces. Vamos allá. Porque tiene que consultarlos, hermanito, pasarlos, por lo menos, que les dé una despojada. Debemos educar a nuestros hijos para la paz. Esto es importante, porque vivimos en un mundo donde la televisión contribuye a la violencia que tenemos. Porque si yo les hago una pregunta a ustedes, ahora aquí, les digo, bueno, ¿cuántos de ustedes han matado a 5 personas? Sí, fíjese, la señorita se extraña. La respuesta va a ser negativa. Nadie ha matado aquí a 5 personas. Pero si usted se pone a ver cualquier película violenta venida de Hollywood, no 5 personas. Usted va a ver matar ahí a más de 50. Es un desastre. Violencia por todos lados. Armas por todos lados. Y sus hijos están viendo eso. Entonces usted enseña la paz por un lado a sus hijos y ellos ven la televisión basura por otro lado, que los induce a la violencia y a la guerra. Y no solo eso, sino en esas películas hay un sentido político profundo. Nuestros hermanos en Estados Unidos, ellos creen que van a arreglar el mundo con guerras. Siempre con guerra. Y nunca con paz. Y están así, creo yo, presionados por el enorme poder que tienen las fábricas de armamento, que necesitan que haya guerras
para que ellos puedan vender sus productos. Y entonces las películas también tienen ese mismo punto. ¿Ves? El más fuerte, el más hábil, el más ruin, el más poderoso, el más veloz, ese es el héroe de la película. Pero esto no es bueno para nuestros hijos. Este tipo de comportamiento humano no ayuda para nada a la formación de nuestros muchachos. Y otro error que se está cometiendo, me imagino que aquí en Manuel no, pero que se comete por allá en Venezuela, es que no se enseña a los niños a trabajar. ¿Ves? Piensan que los niños tienen la obligación únicamente de estudiar. Y no es verdad. Deberían estudiar, sí. Y no se debería permitir que cualquier trabajo que estén haciendo impida que estudien. El estudio tendría preponderancia. Pero nuestros hijos tienen que aprender a trabajar. Porque yo nací, don Raúl, en el campo también. En el lugar donde nací, solo había 3 casas, de las cuales una estaba deshabitada. Y ahí en el campo, el verdadero campesino tiene que saber más de 200 cosas para sobrevivir. Y digo 200 cosas por no exagerar, porque son más. Usted tiene que saber sembrar, tiene que saber cosechar, tiene que saber rastrillar, tiene que saber aventar, tiene que saber segar, tiene que saber hacer un montón de cosas que usted ni imagina. Ahora, nuestros hijos queremos que estudien y no que trabajen. Entonces, ¿qué ocurre? Está ocurriendo un fenómeno que es el siguiente. Lo que nuestros hijos estudian casi no sirve cuando se gradúan para lo que la sociedad está necesitando. Porque la enseñanza que reciben no es lo que la sociedad está necesitando. Entonces no consiguen trabajo. Y encima no saben trabajar porque nadie les enseñó. La consecuencia, están desempleados. Y esto no pasa por aquí nada más. En España, más del 50% de los jóvenes hoy día que entran en el mercado de trabajo están desempleados. Y es por esa razón. No saben trabajar porque nadie les enseñó. Y cuando van a aprender a trabajar a los 25 años, ya han perdido un tiempo precioso. ¿Ves? Ahora, nosotros sacamos siempre el ejemplo de Jesús. Porque Jesús nos dice, el mundo espiritual es nuestro modelo y guía. En la 6:25 del libro de los Espíritus nos dicen eso. Y Jesús, cuando tiene 6 para 7 años, quizá un poquito más, no sabemos exactamente, le pide a su padre que él quiere trabajar en la carpintería con su papá. Y Jesús trabaja en la carpintería como ayudante. Y después, más tarde, sabemos que se graduó de carpintero, porque los fariseos y algunos otros judíos peyorativamente le llamaban el carpintero de Nazaret. ¿Ves? Entonces estamos hablando del ser más poderoso que se ha encarnado aquí en la tierra, que posiblemente gobierna toda esta zona del universo, la Vía Láctea, y que no tuvo dudas en aprender el oficio de su papá de carpintero. Tenemos otro caso interesante. Pablo de Tarso llegó a ser en dado momento el hombre más poderoso de Israel. Era el rabino que habían autorizado para que prendiera a los cristianos. Y este hombre era hijo de un tejedor. Solo que entre los judíos y entre muchos árabes no mandan a los niños a la escuela a primera edad. Primero les enseñan un oficio y después los mandan a la escuela. Así Pablo de Tarso hasta los 12 años estuvo aprendiendo el arte de ser tejedor. Y lo hizo. Él sabía hacer tapetes, sabía hacer alfombras, sabía hacer sandalias, sabía trabajar
con todos los hilos de lana, caprinos, de todo lo que fue. Y después que ya supo el arte de ser tejedor, a los 12 años comenzó a estudiar y se hizo doctor de la ley y el rabino más importante que hubo en su tiempo en Jerusalén. Sin embargo, hoy todavía nosotros no seguimos ese ejemplo. Sin embargo, hoy todavía los judíos y los árabes, en partes, no en su totalidad, sí siguen esto. Es como si le dijéramos a una chica: primero tú aprendes a cocinar 1000 platos y después vas a estudiar. Sería una cosa radical. Posiblemente sería mejor algo mismo. Estudia, pero aprende y estudia. Y en ese sentido, nosotros tenemos un ejemplo maravilloso. Cuando yo conocí a la familia Mérida en San Marcos, ellos allá son una familia de mucha raigambre, muy querida. Me invitaron a almorzar y me presentaron un almuerzo de alta cocina. Y yo lo degusté, pero quedé asombrado. ¿Quién preparó esta sopa? La señora Helen Mérida se rió. ¿Por qué? Porque esto es una delicadeza. Entonces ella me cuenta: nosotros tuvimos 6 hijos, 5 mujeres y un varón. Y a los 9 años, cuando las niñas cumplían 9 años, le dábamos los domingos dinero para que ellas fueran al mercado a hacer las compras, porque ese día, la que cumplía 9 años, y después se iban turnando, iba a hacer el almuerzo. Los domingos. Resultado: 4 de esas mujeres cocinan extraordinariamente bien. Gustavo Mérida cocina también, que es una maravilla, el varón. Pero Lisette Mérida es hoy día una chef internacional de cocina. Tan importante es esto que ni siquiera los guatemaltecos se enteran. No saben lo que tienen ahí en su propia tierra. Y todo esto porque unos padres decidieron enseñar a sus hijos como debe ser. Ahora, por otro lado, no es que se hicieron cocineras. Helen es abogado. Hay 2 que son doctoras, otra que es psicóloga. Gustavo es ingeniero. Todos son profesionales. Ninguno se quedó en el aparato. Pero todos saben cocinar. ¿Qué les parece? Linda historia, ¿verdad? Así que enseñen a sus hijos a vivir, enseñándolos a trabajar. Porque un joven que esté trabajando no tiene tiempo para consumir marihuana, ni cocaína, ni mucho menos heroína. No tiene tiempo para juntarse con otros jóvenes que tengan malos vicios. No tiene tiempo para juntarse con otras niñas que sean muy liberales. Porque está trabajando y está estudiando y tiene todo tiempo ocupado. Así que hay que ponerlo a trabajar. Porque el trabajo, en el decir de Manuel, es el movimiento sagrado de la vida. Y quien trabaja se libera de un montón de vicios. Porque las personas desocupadas tienen vicios por montón. Hoy día, queridos hermanos, hay algunos elementos que se llaman niní. ¿Usted sabe qué significa un niní hoy? Eso es una nueva expresión. Solo que yo le agregué un tercer ni. Ni significa ni trabaja ni estudia. Y yo le agregué otro ni. Ni trabaja, ni estudia, ni sirve para nada. ¿Sí? Es así.
Porque si no trabaja y no estudia, eso está ponchado. No sirve para nada. Entonces, ¿entienden el mensaje? Aquí hay mucho trabajo en el campo. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. En una casa de campo siempre hay actividades. En muchos sentidos. Mantengan a sus hijos amarrados a las buenas. Amarrados no sería la palabra, pero puede servir también. Amarrados a las tareas importantes del hogar, para que ellos sientan la alegría de servir para algo y de ser personas buenas. Porque eso es un título honroso y cada vez más difícil de conquistar, lamentablemente. ¿Qué más? Hermanito, pues. ¿Ah? Sí, ¿Lo dejamos por ahí? Pues yo creo que sí, hermanito. Ay, Hace un rato y ya está. No, yo no estoy cansado, yo estoy bien. Sí, porque tiene que darle una pasadita a la gente, sí, es bastante. No, pero esta gente tiene energía, yo les doy a ellos y ellos me dan a mí. Es un intercambio. Bueno, lo fundamental. Recuerden que la violencia nace dentro de nosotros. Que no debe asustarnos mucho las violencias que están lejos, y sí las violencias que están cerca, dentro de nosotros. Mantenga su paz con amor. Luche por mantenerla siempre, porque eso es vital. Un hogar destrozado por las discusiones se derrumba, como se derrumbaron las torres del Trade Center. Así que vamos a darle la importancia que tiene al trabajo. Y para finalizar, ahora sí, con un premio a las damas, vamos a contar una historia de Chico Javier. Muy bien, hermano. Exacto. Cuando Francisco Cándido Javier visitó por primera vez a Elías Barbosa, al doctor Elías Barbosa, que fue durante mucho tiempo uno de los articulistas del Anuario Espírita. Él escribía allí la sesión, la literatura, el espiritismo y literatura. Y tenía la reencarnación en la obra de los grandes poetas. Tenía 2 sesiones, literatura y espiritismo, y la reencarnación en la obra de los grandes poetas. Total es que Chico Javier visita a Elías, los dos vivían en Uberaba. Y cuando él llega a su casa, Elías le presenta, lógicamente, a su mujer y le presenta a su mamá. Y él se queda viendo a su mamá. Y lógicamente, Chico tiene unos poderes mediúnicos increíbles. Se queda viendo a su mamá y le dice a Elías: tu mamá tiene una gran misión que desarrollar aquí en la tierra. Elías se quedó así. ¿Qué será esa misión? ¿Será que mamá es una lideresa? ¿Será que mi mamá va a hacer una gran empresa? ¿Va a hacer algún invento? ¿Se va a destacar en determinadas áreas? Bueno, pasa el tiempo. Y en enero de 2002, unos 5 meses antes de que Chico desencarnara, Elías tiene una entrevista con él. Y conversan ya como buenos amigos que se conocen desde hace mucho tiempo. Y Elías le dice: Chico, yo he seguido de cerca tu vida porque tu vida es extraordinaria. Y debo decirte con la franqueza que me caracteriza, que solo he visto que te hayas equivocado en los pronósticos que has hecho una sola vez. Chico le dice: ¿cómo así? Dice: sí, tú dijiste que mi mamá tendría una gran misión en la vida. Y mi mamá lo que ha sido es una excelente hija, excelentísima esposa, educadora de sus hijos, educadora de sus nietos, educadora de sus bisnietos, pero eso es todo. Y una gran administradora del hogar y de la casa. Y entonces Chico le dice: ¿te parece poco? Esa es la misión más grande que una mujer puede desarrollar en la tierra.
Ahí les dejo eso, queridas damas. Gracias, hermanito. Me inclino ante ustedes y también de los caballeros y les digo gracias por su atención. Gracias, hermanito.